Él era el único cardenal americano, no tan americano, podríamos determinarlo así. Y hay que entender un poco que Papa Francisco era religioso jesuita. Este es un papa de una comunidad misionera también, que es de los agustinos, Orden de San Agustín, y ellos tienen presencia muy fuerte en Latinoamérica. Las comunidades religiosas, para un contexto general, ellos son aquellos sacerdotes religiosos y obispos que van y tienen misión principalmente en las zonas selváticas, por ejemplo, en las zonas donde hay dificultades sociales. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores en quienique.com? El día de hoy nos encontramos con el sacerdote de la diócesis de Duitama, Paulo Palencia, para hablar de la elección del nuevo papa que se dio hoy en el Vaticano. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Un cordial saludo para todos nuestros amigos de quienique.com, este maravilloso portal de internet de noticias para toda Colombia, de verdad, y para todo el mundo. Entonces, un saludo muy especial. Yo soy el padre Paulo Palencia, de la diócesis de Duitama Sogamoso, encargado de la parte de comunicaciones aquí en Boyacá, Colombia. Un gusto saludarlos, conocerlos y bueno, pues aquí muy felices, contentos, agradecidos con Dios por esta nueva elección que trae nuevos retos para nuestra Iglesia Católica. Perfecto, padre. Y quisiera preguntarle precisamente cómo tomar esta elección del nuevo padre. Es el primer estadounidense en la historia en ser papa, Robert Prevet. ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo ver esta elección? Bueno, indudablemente, pues podemos verlo en dos aspectos, ¿no? Primero, el elemento que bien se podría aplicar que quien entra papa sale cardenal, dice el argot religioso y episcopal. De modo que, pues generalmente, cuando todas las indicaciones orientaban hacia unos cardenales de un marcado influencia y renombre a nivel mundial, pues justamente pareciera que cuando llegaron las primeras dos fumatas, pues ya como que ese tema se fue cayendo un poco, ¿no? Entonces, en el desarrollo de los cónclaves, generalmente vienen a surgir lo que llaman, yo diría, hay una teoría de Noel Newman que se llama el espiral del silencio, que eso se aplica a las elecciones, pero también se podríamos decir se aplica un poco al cónclave, ¿no? Y esa espiral Claro. del silencio viene es justamente cuando mientras más va pasando el tiempo, ya las tendencias cambian. Obviamente, el cónclave ante todo no es nada de carácter de elección democrática, pero se podría aplicar esta teoría. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar? Indudablemente como una, entre comillas, una sorpresa. Él es un hombre de bajo perfil, no es una persona que tenga, digamos, ante la opinión pública, ante el conocimiento de medios, digamos, ese renombre que tendrían aquellos que aparentemente entraron como papables, ¿no? Entonces, ante opinión pública y todo, sí, una evidente sorpresa ver a Prevost como el nuevo papa de nuestra Iglesia Católica. Y que, pues, como usted lo dice, es una sorpresa. No estaba, digamos, era nombrado y era conocido, pero no estaba, por ejemplo, entre los cinco candidatos más opcionados a ser el nuevo pontífice, ¿no? Sí, pues justamente yo diría que son las maravillas, yo diría que nos hace a veces, hablando especialmente el Espíritu Santo, puesto que vean que casi de cierto modo se aplicó un poco lo que sucedió cuando fue la elección del Papa Francisco, ¿no? En ese entonces, pues de igual modo, no habían muchas expectativas, ¿no? Y pues en ese entonces habían de igual modo unos papables y pues esa sorpresa pues yo creo que también viene de la línea de Francisco. Francisco indudablemente marcó mucho en este nuevo cónclave y un elemento cuál es que sea un nuevo papa fuera de Europa, que sea de las periferias. Prevost es un cardenal que es americano de Chicago, Illinois, religioso de la Orden de los Agustinos y fue misionero en Chiclayo, Perú, por más de 20 años. Entonces, eso permite tener un papa que tenga una visión mundial, que sea, podemos decirlo así, de las periferias,
hablándolo en términos del Papa Francisco, y allí nos damos cuenta que él es de la parte de Estados Unidos, como también de la parte de América Latina, que comprende esa realidad de América Latina, como también, de igual modo, lo podemos ver justamente desde un conocimiento de la vida romana, puesto que él estudió en Roma derecho canónico, es doctor en Derecho Canónico en el Angélico, que es el instituto, digamos, de los agustinos, y justamente es allí en donde podemos ver en este nuevo Papa una expectativa, digamos, a nivel universal, o como es el deseo justamente de la Iglesia y de todos los cardenales que eligieron este nuevo Papa. De que es un paso también importante para Latinoamérica porque venimos del primer Papa latino, argentino, Papa Francisco, y ahora tenemos un Papa nuevo que también tiene una afinidad con Latinoamérica, pese a ser estadounidense, su pasado en Perú e incluso el simbolismo que hubo detrás del mensaje que dio en español Claro. cuando se estaba posicionando, ¿no? Él era el único cardenal americano no tan americano, podríamos determinarlo así. Y hay que entender un poco que Papa Francisco era religioso jesuita. Este es un papa de una comunidad misionera también, que es de los agustinos, Orden de San Agustín, y ellos tienen presencia muy fuerte en Latinoamérica. Las comunidades religiosas, para un contexto general, ellos son aquellos sacerdotes religiosos y obispos que van y tienen misión principalmente en las zonas selváticas, por ejemplo, en las zonas donde hay dificultades sociales, en las partes donde, digamos, donde ellos pues generalmente tienen ese rigor, digamos, que no presentan otro tipo de sacerdotes en el mundo. Y esto permite que la iglesia esté girando hacia otro horizonte, ¿no? Y es el horizonte, yo diría, de la periferia. Luego, en su mensaje, empieza con un mensaje, una oración a la Virgen Santísima, a la Virgen María. Acoge una oración, que es la oración de la Virgen de Pompeya, es una devoción en la Iglesia Católica muy notada, y al igual su nombre indica bastante. Y en ese nombre justamente es donde podemos ver que él hace alusión a un papa que era justamente León XIII. León XIII estuvo entre 1780 más o menos y 1903. Él fue un papa que renovó la iglesia en ese entonces. Eh, Él hizo un documento donde condenó mucho el modo de explotación laboral de muchos obreros, producto de esa revolución industrial en Inglaterra. Entonces, digamos que León XIII tuvo ese enfoque social de carácter directo en una realidad que por primera vez Europa, digámoslo así, pasó de una realidad rural a una realidad industrial. Nosotros imaginamos que Europa pues son las grandes ciudades, pero Europa tiene una profunda raíz, digamos, rural, de modo que la revolución industrial que trajeron los ingleses generó un revolcón, podríamos decirlo así, en el aspecto social, y él hizo un documento Rerum Novarum, donde indica las cosas nuevas. Esas cosas nuevas de justicia social, salarios dignos para los pobres, y también nos trajo una novedad, que en la Iglesia Católica por primera vez los jóvenes del seminario pudieran renovar el esquema de estudio de filosofía, y también él abrió, digamos, por primera vez los archivos vaticanos para el estudio teológico. Entonces vemos que en León XIII fue un papa, digamos, de renovación en un siglo donde la iglesia estaba exigiendo justamente un momento, digamos, de renovación de parte de la iglesia ante un mundo agitado en ese entonces. Quizá ahorita tenemos casi lo mismo, o sea, un mundo, nos llegó la inteligencia artificial, nos llegó nuevos modos de ver el mundo, nos llegó, digamos, elementos de ver la iglesia en un modo distinto. Y yo creo que pues es el reto, ¿no? De este nuevo Papa, León XIV, para que él pueda justamente llevar la iglesia a nuevas misiones, que fue como el camino que abrió Francisco, pero él tendrá que continuar ese espíritu de renovación que tanto queremos en la iglesia.
O sea que se podría decir que León XIV viene a ser un poco la continuidad de lo que Francisco ya había dejado instalado en la iglesia, así como a darle continuidad a esas famosas reformas que se hablan de Francisco y a esas nuevas como inclusiones que hubo dentro de la iglesia. Efectivamente, la iglesia se compone, digamos, de varios elementos de reflexión. Primero, obviamente, la palabra de Dios. Están los textos antiguos, lo que llamamos nosotros los padres de la iglesia, que son textos, digamos, que son nuestra base de creer. Pero hay un elemento que se llama el magisterio. Magisterio es cómo interpretar esas enseñanzas en el mundo de hoy. Entonces, magisterio de la iglesia se puede entender como los textos que hacen los papas hoy. Si tú coges, por ejemplo, textos, no sé, por ejemplo, Pío XII, se condenaba de cierto modo, por ejemplo, el cine, de algún modo, ¿no? Se condenaban los medios de comunicación, claro, ¿por qué? Porque era un momento de 1930, 1920 que la gente miraba una pantalla y se asustaba. Entonces, no pongo a colación este tipo de elementos para ver que en ese entonces era un modo de ver Dios y la iglesia. Estamos en el 2025. Ahorita, el magisterio que hace tiene que actualizar y decir, hoy le estamos hablando, como tú dices, a personas que no son católicas, a personas que no son cristianas. Tenemos que hablarle a un joven que no tiene ni idea que es una iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesús llega a un mensaje de amor, lo que tú dices, de cierto modo, de inclusión en medio de tantas barreras sociales que vemos ahora? Y vean algo importante, si ustedes, si ustedes pueden subrayar, el mensaje del Papa dijo justamente, hay que hacer puentes en medio de un mundo lleno de muros, y eso tiene un contenido político, tiene un contenido social, que en parte es una continuidad de Francisco y también, obviamente, el nuevo Papa tendrá que saber cómo sabe guiar la Iglesia ante unas tendencias de un extremismo católico a nivel interno, de la cual en la Conferencia Episcopal Americana, pues, ha tenido eh, ciertos avistamientos un poco de ultraconservadores y de una iglesia en la cual, pues, de cierto modo, declaró en parte elementos que no iban muy de acuerdo con la visión del Papa Francisco, de lo cual, pues, el nuevo presidente americano eh, tiene mucho esa tendencia, ¿no? Sea el tema de migrantes, sea el tema de aborto, tema de homosexualismo, temas candentes, en lo cual a veces la iglesia se le hace decir cosas que no son por un mensaje político. Entonces, este papa busca que haya un puente a nuevas personas, nuevos modos de ver a Dios y también la iglesia con los brazos abiertos y acogida absolutamente a todos. Que se puede decir, además, ahorita con Francisco y todo lo que pasó, hubo un componente muy importante y fue empezar a relacionar a la iglesia con la política, a relacionarla con esos mensajes políticos que se transmitían desde el Vaticano. Se podría decir que ese es el principal reto que tiene ahorita León XIV, empezar a romper como esas barreras políticas que hay, las nuevas tendencias como conservadoras que están volviendo a aparecer alrededor del mundo en varios países, incluido Estados Unidos, de donde es el actual, el nuevo papa. Ujú. Vale destacar con un poco lo que yo había mencionado un poco sobre el magisterio, ¿no? El magisterio es en la enseñanza y hay que ver que la iglesia como tal no hace un proselitismo religioso. O sea, nosotros no somos mm, como algunas tendencias religiosas que si tú no crees, entonces te condenas. La iglesia va es en favor de la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana que es el derecho de la persona a moverse libremente, a pensar su libertad de pensamiento, a tener su libertad de pensamiento, libertad de religión incluso. Y en ese tipo de predicaciones, digámoslo así, la Iglesia Católica históricamente en Latinoamérica fue la primera en poder, en el año 68, el Papa Pablo VI vino aquí a Colombia en 1968, fue un congreso eucarístico y él dijo, la iglesia tiene que tener una opción preferencial. Y él habló preferencial, ¿hacia quién? Campesinos, mujeres y jóvenes. Entonces, es un documento del año 68 donde, por ejemplo, la iglesia habló de la teología de la liberación, no de liberación
entendida desde un ámbito socialista, ni un ámbito comunista, ni un ámbito, pero se asoció. Y sí, hay que reconocer que hay unas asociaciones. El ámbito político de la iglesia tiene discursos en favor de la persona, o sea, la libertad de la persona en su forma de pensar. Y motivo de ello vemos que hay un gran reto para el nuevo Papa, por ejemplo, la iglesia en Nicaragua, ¿sí? La persecución que hay hacia la iglesia católica en países como Nicaragua, aún así una serie de persecuciones soterradas, digámoslo así, en otros países, donde la iglesia tiene que justamente ser clara y poder decir, bueno, yo tengo y necesito estar claro en unos elementos de hablar de política, pero no politiquería. Es decir, ahí es donde uno tiene que orientar al pueblo, por ejemplo, en unas elecciones en las que sea, la gente tiene derecho a votar libremente, la gente tiene derecho a su democracia y las personas son las primeras en recibir ese derecho como seres humanos. Entonces, yo creo que la iglesia y el Papa Francisco fue el primer papa que dijo las cosas como son, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a las personas? Un padre de familia tiene que acoger incluso un hijo que tenga una tendencia homosexual. Yo soy el primero en amar al otro, así no crean lo que yo creo. Entonces, eso es un mensaje que se puede interpretar como político, sí, mirándolo desde la dignidad humana, no metiéndonos entre derechas e izquierdas. Pero claro, hay asociaciones que no podemos negar. Que precisamente ese tipo de mensajes, ese tipo de simbolismos que se creó alrededor del Papa Francisco acercó a nueva gente a la iglesia. Y creo que eso es un papel importante que cumplió y que se esperaría que cumpla ahora León XIV, y es traer nueva gente a la iglesia, que los jóvenes se interesen por hacer parte de la iglesia también y de esta comunidad. Precisamente León XIV tendrá ese reto y yo pienso mucho es en las nuevas generaciones de católicos. En algunos sectores nos preocupa mucho quién es el joven católico. O sea, si realmente hay un joven verdaderamente católico o no hay católico, ¿no? Entonces vienen retos, tecnología, sí, fundamentalmente, inteligencia artificial, temas como nuevos modos de relación humana, ¿sí? Desde donde tú quieras orientarlo. La parte social, o sea, la parte social es fundamental porque estamos viendo que muchos de nuestros jóvenes de algún modo no se asocian a la parte religiosa, pero son religiosos. Yo te cuento una experiencia muy también casi personal. Yo tuve la fortuna de hacer el Camino de Santiago en Europa. Tuve una posibilidad de hacer desde Lourdes, Francia, hasta Santiago de Compostela en España. Es un camino, el Camino de Santiago es una es el segundo lugar de peregrinación más grande en el mundo. Y bueno, digamos, en el ambiente europeo es muy común hacerlo. Y yo decía, ¿por qué tanto joven en esta peregrinación? O sea, no es por el apóstol Santiago, de cierto modo, no es porque yo sea católico, muchos sí, pero había algo. Entonces, ahí yo creo que el Papa tendrá que mirar cómo hablarle a personas que creen de un modo que a veces no se asocia a un credo, digamos, del todo católico. Entonces, quizá Francisco dio unos mensajes, o sea, fratelli tutti, ¿no? Todos somos hermanos, si nos une un solo Dios. Laudato si, somos hijos de la casa común, cuidado del medio ambiente. Esos elementos los tendría que desarrollar el nuevo Papa y decir, tú haces parte de un mundo, haces parte de una sociedad y vuelvo a decir, el magisterio tendrá que iluminar a estos muchachos, a estos jóvenes que son nuestra esperanza en continentes donde casi no hay jóvenes, por ejemplo, o digamos a personas que se quieren acercar a Dios. Y yo creo que es un buen signo que este nuevo Papa haya conocido, por un lado, venga de un país tan particular como Estados Unidos. Estados Unidos tiene una espiritualidad muy extraña, yo lo pongo en esos términos. Por un lado, ellos tienen una tradición protestante muy fuerte con los bautistas y ellos son lo que llaman en algunos otros países, no sé si se puede entender la expresión, la familia perfecta, ¿no? Pues ese es ese ambiente protestante perfecto, padre, los hijos que pagan los impuestos, que son prósperos, que bien. Y al mismo tiempo
una realidad un poquito doble, ¿no? Entonces, donde sitios, por ejemplo, como Detroit, por ejemplo, el consumo de drogas los tienen a niveles muy altos, temas de ocupación terribles, o sea, gente que no tiene ese sueño americano cumplido. De ahí viene él. Y también Latinoamérica. Latinoamérica, una realidad social conflictiva, como ya lo sabemos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hablarle a una sociedad que es muy compleja en la parte social y en la parte religiosa. O sea, cómo Dios le va a hablar a personas de unas culturas con unas incidencias políticas muy complicadas, o sea, como la americana, incluso latinoamericana, y también europea, ¿no? Entonces, tema de descristianización en Europa y también, pues, de cierto modo, la gente que se está alejando de los templos, ¿no? O sea, es una realidad que tendrá que ver el nuevo Papa en estos momentos y en estos nuevos retos. ¿No? Y que precisamente ese es como el punto importante del nuevo Papa León XIV y es ese, el tener esa visión de diferentes realidades de las sociedades latinoamericanas, de la sociedad norteamericana y al mismo tiempo de la europea, porque claramente allá es donde va a estar él haciendo su papado en el mayor tiempo. Entonces se vuelve Sí, importante poder generar lazos y ser como el mediador entre esos conflictos que muchas veces se hacen, y lo hemos visto últimamente entre Trump y los países latinos, ¿no? claro. Hay un elemento importante para ver de este nuevo Papa, la edad, 69 años. Es joven, relativamente, digamos, en nuestro ambiente religioso, digamos, una persona de 69 es joven, o sea, eso normalmente, dicen, ¿por qué no más joven? No, así es la iglesia, o sea, en la iglesia a veces, uno como sacerdote dice muy joven, no, no soy tan joven ni tan viejo, pero generalmente la tendencia es que los obispos tengan cierta edad, un poquito adulta, y bueno, los papas, pero es joven, para ser papa es joven. Y otro elemento, tener 69 años, que implica que en la Iglesia Católica, entre el año 58 y más o menos el 65, hubo una gran reforma que se llamó el Concilio Vaticano. Y el Concilio Vaticano fue una reunión de todos los obispos del mundo para decir, necesitamos un término en italiano que se llama ayornar, es decir, actualizar la Iglesia. Entonces, sea un poco el Papa Francisco como el nuevo Papa, hacen parte de esa nueva ola, puedo decirlo en estos términos, después del Concilio Vaticano, es decir, después de esa renovación. Y esa renovación que implica un mundo conflictivo por naturaleza. Nosotros no podemos huir del conflicto. Ahorita tendrá que enfrentar temas, continuar el tema de Rusia-Ucrania, Oriente Medio, ahorita el tema que está estallando entre Pakistán y la India, ¿no? Aparte de eso, ciertos conflictos en Europa, ¿no? La parte social, por ejemplo, ese tema de migrantes del norte del África hacia Europa. Y pues recordemos que el Papa Francisco fue a una isla que se llamó Lampedusa, que es una isla que acoge todos los migrantes del norte del África. Y ahí es donde este Papa también tiene que hablar y decir algo a unas realidades. Desafortunadamente, uno tiene que decirlo, pero el conflicto hace parte del mundo actual. No podemos decir que la paz se hace con el respeto de todos con una oración y ahí todo terminó. No, o sea, es un movimiento. Entonces, el nuevo Papa, una herencia última del Papa Francisco, ¿cuál fue? Formar a los sacerdotes en ciencias diplomáticas, por ejemplo. Lo último, quizás eso lo dejó casi, no sé, casi en el último segundo antes de morir. Entonces, es decir a la iglesia, hombre, necesitamos movernos en un mundo, lo que tú dices, Trump con Latinoamérica, Putin y Europa, ¿sí? Temas complicados, por ejemplo, ese conflicto entre India y Pakistán, que solamente ellos lo entienden. Ahí el Papa tiene que llegar. Me llamó la atención un elemento, mirando todas estas transmisiones, tú que eres comunicador, yo soy comunicador, cómo todo el mundo espera un signo en algo tan simple como el humo. Entonces, yo no sé, uno hablando de una cosa y la otra, yo decía, estamos en un mundo virtual, 2025, entonces, ¿qué significa, no? O sea, el humo es una tradición milenaria, histórica de la iglesia, que es humo blanco, ¿no? Que es humo negro, entonces todos dependiendo del humo, ¿no? Transmisiones en directo, satelitales, tal cosa. Ahora, yo creo que el Papa también tiene que dar ese signo
al mundo como fue esta fumata blanca, es decir, un signo de humo blanco, es decir, un signo que lo identifique como aquel que no puede solucionar los problemas. Vamos con el Papa Francisco, tuvo mucha buena intención, pero ya, lo que hizo, hizo. Pero ahí es donde yo digo, el Vaticano es como una especie de barrio, digamos, dentro de Roma, y es donde se gestan muchas cosas. Y en este caso, las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, el reto, la Santa Sede, por ejemplo, con la China. No, eso es un tema donde toca mirarlo. Y en ese caso es ver cómo la Iglesia hace acuerdos diplomáticos con el Estado chino, teniendo en cuenta muchos cristianos que son perseguidos por el mismo Estado. Entonces, ahí el nuevo Papa tiene que saberse mover. Eso es como en medio de esas aguas tan turbulentas. Y yo creo que él tiene la capacidad, porque vuelvo a decirte, conoce Estados Unidos, conoce Latinoamérica y últimamente se le notó, digamos, encargado del dicasterio de los obispos de un conocimiento de todo el mundo, administrando, digamos, la gestión de los obispos en todo el mundo. Bueno, padre, desde Quiniqué le queremos dar las gracias por darnos este espacio. Nos encantaría poder Bueno, alargar un poco la charla, pero los tiempos a veces pues, son un poco al claro, límite. Pero muchas gracias por el espacio, además porque pues, es un día muy importante para todos los claro. católicos a nivel, pues en Colombia y en el mundo. Así que muchas gracias por este espacio y por aclararnos un poco la llegada del nuevo Papa León XIV. Bueno, un gusto para todos ustedes, aquí con los brazos abiertos. Bendiciones para todos. Y bueno, esperemos que el nuevo Papa León XIV traiga un signo de esperanza al mundo entero, sea a la creencia que sea el modo de Dios, pero que sea un hombre que nos ayude por lo menos a ver esperanza en medio de tantas realidades tan complicadas que tenemos que gestionar.